Son las 8:02 aquí, hora del centro de la península, aquí en España, y agradecemos mucho que hagan el esfuerzo por estarse conectando con nosotros en esta tarde calurosa, tarde de verdad agradable por los 30 y tantos grados que estamos teniendo por acá. Y como habíamos pues avisado, el día de hoy estaremos siguiendo esta serie de enseñanzas en torno a la predicación, en torno a la resurrección del Señor Jesucristo. Tema clave, tema principal, tema, la verdad, a veces un poquito dejado de lado, porque nos dedicamos a veces a estar hablando de la necesidad de una vida espiritual, que eso es correcto, de la familia, que es desde luego clave y fundamental en torno a toda nuestra vida, pero a veces nos dejamos de lado unas de las situaciones que son trascendentales, son críticas, son fundamentales para que aún la familia, la iglesia, el trabajo, la esperanza que todos tenemos, pues naturalmente se fortalezca, se cimiente perfectamente. La fe cristiana, el Evangelio del Señor Jesucristo, no solamente incluye su muerte, su sepultura por nuestros pecados, pero sobre todo requiere la resurrección. Como el apóstol Pablo mismo lo decía, si Jesucristo no resucitó, si no hay resurrección de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana. De nada sirve lo que proclamamos creer, porque si la verdad todos nosotros estamos esperando en Cristo y Cristo no resucitó, entonces venimos a ser las personas más dignas de lástima de todos los hombres. Por lo tanto, en esta tarde pues vamos a estar recordando, como ya hemos visto, el poder de la resurrección, pero también vamos a ver el día de hoy evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ese es nuestro anhelo, que podamos tener elementos que fortalezcan nuestra fe, elementos que nos ayuden a darnos cuenta que el Señor Jesucristo no solamente murió, sino también se levantó de la tumba. La tumba, una tumba, por cierto, hoy vacía, una tumba que habla claramente y resuena por todo lo alto el hecho de que el Señor está vivo. ¿Saben? Hoy podemos hablar de esta temática porque ya desde luego a lo largo de los siglos ha habido muchos ataques en torno a esta realidad de la resurrección del Señor Jesucristo, y muchos se han levantado para poder demostrar y han analizado y han corroborado muchos elementos para poder hoy estar aquí todavía reunidos conmemorando la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy no será la excepción, hoy daremos un pasito más y claro, ya arriba de los hombros de aquellos que han establecido y que han ayudado tanto para poder establecer los elementos sobre los cuales hoy descansa nuestra fe. Sobre todo, hoy podemos hablar de que gente que estuvo entregada a poder dar respuesta a la crítica textual, entregada a ayudarnos a ver todo lo que es el proceso de la documentación de las formas, para ayudarnos a ver que el testimonio que tenemos en la Escritura en torno a la resurrección de Cristo, en torno a su vida, obra, muerte y resurrección, es fehaciente. Es algo que tenemos que valorar y desde luego que hoy simple y sencillamente yo agrego, no es que queramos poner a su nivel, sino simplemente agregar más elementos, más evidencias en torno a este hecho irrefutable. Es interesante que cuando estudiosos, escépticos o ateos han intentado abordar el tema de la resurrección, y lo han hecho de una manera objetiva, queriendo genuinamente encontrar la verdad en torno al hecho, siendo que fuera falso o no, y se han dedicado a estudiar la historia, la arqueología, todo lo que tiene que ver con las evidencias de ello. La conclusión hasta el momento de lo que he podido revisar de todos ellos ha sido una: Jesús de Nazaret, aquel primer día de la semana, ya no estaba en la tumba, y eso transformó sus vidas. Y de ahí la importancia de que nosotros también tomemos estos elementos y los hagamos nuestros, porque no solamente fortalece nuestra fe, sino que la realidad de adorar al Dios vivo y verdadero transforma nuestras vidas, nos da esperanza naturalmente y también nos ayuda a poder guiar a otros a encontrar al Señor como nosotros lo encontramos, o más bien, como fuimos encontrados también por Él. Así que hoy quiero permitirme leer, siendo que estamos comunicándoles esto a través
de los medios, y si tienen un ejemplar de la Biblia ahí entre ustedes, pues les animo a que lo tomen, lo abran en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que es una de las 4 narraciones concretas que encontramos en los evangelios de la resurrección del Señor Jesucristo. Juan fue uno de los 12 apóstoles. Juan era el más joven. Juan fue uno de aquellos, o más bien el único de los apóstoles que se mantuvo cercano al Señor Jesús cuando él fue a enfrentar la cruz del Calvario, que estuvo ahí. Es más, fue aquel discípulo a quien el Señor Jesús le presenta o le entrega, le da el encargo para cuidar de la madre del Señor Jesús, María. El apóstol Juan, el discípulo amado, Juan, aquel que corrió más que el apóstol Pedro para llegar primero a la tumba y que verificó el asunto de que el Señor Jesús se levantó de la tumba aquel día. Juan capítulo 20, y si por ahí me ayudas, Adriel, también, sobre todo para ver que no se siga bajando, tal vez si estamos en altura con esto, porque se estaba bajando un poquito. Estamos bien, gracias, hijo. Muy bien, capítulo 20. Dice la Escritura, dice la Biblia, el registro histórico de la resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, la manera de Juan de referirse a sí mismo, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Saben, la historia es fascinante y la podríamos leer como se lee aquí en Juan, en Marcos, en Mateo, en el Evangelio de Lucas, en cada uno de los evangelios, y es fascinante ver cómo lo describe cada uno de manera independiente y de una manera arrojando información adicional que nos puede y nos muestra el cuadro completo de un hecho que estaban describiendo. El día primero de la semana después de aquella Pascua, el día que equivaldría a nuestro domingo, naturalmente, ese primer día de la semana, el Señor Jesús, su cuerpo ya no estaba en la tumba. Y como dice la Escritura en el versículo 8 aquí, cuando entró entonces también el otro discípulo, Juan, entró con Pedro, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio y creyó en ese momento. Y hace una aclaratoria en el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. En otras palabras, se les había pasado por alto, por completo, el hecho que el Señor Jesús había muerto, sí, desde luego, pero que él resucitaría de entre los muertos. No esperaban esto, se les había borrado de la mente, no lo tenían en el corazón, no había esperanza en sus vidas. Es más, no creían al anuncio de las mujeres, y aún los mismos apóstoles Pedro y Juan, intentando convencer a Tomás y los otros apóstoles, días más tarde le decían, fíjense en el versículo 25 del mismo capítulo, del 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que el asunto de dudar en torno a la resurrección de Jesucristo, que haya sido real, no es un asunto nuevo.
No es un asunto de gente atea, no es un asunto de gente escéptica. Es un asunto difícil para cualquier ser humano, incluyendo a los mismos discípulos, incluyendo a estos 11 que quedaban ahora, que habían estado con el Señor 3 años y medio aproximadamente, que habían sido instruidos por Él, que habían recibido no solamente enseñanzas, sino también que habían visto los milagros que el Señor había hecho. Eran ellos testigos de esas realidades y sin embargo, aún ellos no creían. Así que antes de juzgar negativamente a las personas que rechazan este hecho que para mí, no, y no porque sea para mí, sino que es ciertísimo, desde luego, que la historia así lo verifica, y que juzguemos a aquellos que no creen en esta realidad, pongámonos en su lugar. Realmente la resurrección es un hecho milagroso, es un asunto naturalmente nuestra mente humana no lo alcanza a asimilar porque decimos es imposible. Precisamente por eso, ante esa imposibilidad realizada, nos encontramos con el suceso más importante de la historia del hombre realmente. El hecho que Jesús no solo murió, sino que se levantó de la tumba. Ahora, la primera evidencia realmente en torno a la resurrección de Jesucristo es esa. Jesucristo se levantó de la tumba. Tenemos como evidencia número 1 una tumba vacía. Ahora, a continuación voy a resumir tan brevemente como pueda 8 líneas de evidencia que respaldan el hecho de que la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de sus seguidores, primero las mujeres y luego algunos hombres, 3 días después de su resurrección, días después de su muerte, de su crucifixión, quise decir. Ahora, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que para que pudiera haber una tumba vacía, tenía que haber una tumba en la cual haya sido puesto el cuerpo del Señor. En otras palabras, tenemos que buscar la fiabilidad histórica de la historia, pues, del entierro de Jesús, porque solo así podemos ver el hecho de que esta tumba haya estado vacía, porque si encontramos una tumba que no era la tumba donde el Señor fue puesto, o que Cristo jamás fue puesto en una tumba, entonces no habría tal resurrección. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo es que el hecho del entierro de Jesús prueba que su tumba se encontró vacía? La respuesta es esta. Si la historia del entierro de Jesús es exacta, entonces la ubicación de la tumba de Jesús era conocida en Jerusalén, tanto por los judíos que no creían en el Señor y que eran sus enemigos, como por los creyentes en Jesús que le seguían. En otras palabras, los judíos podían haber señalado una tumba ocupada o una tumba vacía, diciendo que el Señor jamás estuvo ahí, o que si estaba ahí, seguía ahí enterrado. Pero en este caso, la tumba debe haber estado vacía cuando los discípulos comenzaron a predicar que Jesús había resucitado. Eso es importante. La tumba vacía es el primer elemento que nos muestra que Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque los discípulos no podrían haber creído en la resurrección de Jesús si su cuerpo muerto, su cadáver, todavía estuviera en la tumba al instante que ellos empezaron a predicar el evangelio. Y eso uno puede pensar es demasiado obvio, pero la realidad está en que era muy fácil para los judíos poder derribar la predicación de los discípulos si el cuerpo del Señor Jesús hubiera seguido en esa tumba. Por eso la tumba vacía es uno de los mayores problemas que tuvieron los judíos para poder desacreditar el mensaje de los apóstoles. La ausencia del cuerpo de Cristo muerto también es otro de los elementos que no pudieron ellos de ninguna manera traer a escena para dar evidencia de las supuestas falsas enseñanzas de los apóstoles. Uno de los mayores méritos del estudio exhaustivo del Nuevo Testamento, el señor Wright, sobre las creencias precristianas y cristianas acerca de la resurrección, en su demostración de que la resurrección siempre significó la resurrección corporal y física, dice lo siguiente. Él insiste, seamos bastante claros en este punto. Cuando los primeros cristianos decían resurrección,
lo decían en el sentido que tenía tanto en el paganismo, que lo negaba, como en el judaísmo, que lo afirmaba. En otras palabras, la resurrección significa la resurrección corporal, y eso es lo que afirmaron los primeros cristianos, que Cristo se levantó de la tumba y la dejó vacía, que no dejó un cuerpo ahí y apareció un fantasma acá, que ese cuerpo tomó características gloriosas, volviendo a la vida y una vida ya no sujeta a las leyes de la naturaleza y que atravesó la puerta donde ellos estaban reunidos y se presentó vivo delante de ellos. Cuando ellos hablaban de resurrección, no hablaban de un fantasma o un espíritu andando por ahí, hablaban de un cuerpo reconstituido, glorificado, que volvía a la vida por el milagro y la obra del Señor mismo. Ahora, la sugerencia de algunos críticos de que los discípulos estaban tan convencidos de la resurrección de Jesús que nunca se molestaron en visitar la tumba es francamente bastante simple cuando lo piensas. Ellos nunca regresaron, sino para verificar, incluso para ver dónde se encontraba el Señor, y contradice la evidencia y contradice la historia de ellos mismos, que nos narran y nos dan detalles de lo que hicieron cuando fueron a verificar. Y se los leo de nuevo otra vez ahí en Juan capítulo 21. Estamos viendo las escrituras, estamos viendo el registro histórico en torno a la resurrección. El principal, hay muchos otros, la verdad, pero el principal dice otra vez en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando Pedro y Juan salieron, dice entonces, dice la escritura, que las mujeres, María Magdalena, cuando vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena no sabía qué había pasado. La tumba estaba vacía. ¿Y qué fue la primera reacción de los discípulos? Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los discípulos Pedro y Juan fueron los primeros que fueron a verificar con sus propios ojos que el cuerpo del Señor ya no estaba en la tumba. Es tremendo esto. Los discípulos fueron a dar fe de ello, pero no solamente llegaron al lugar. Fíjense, dice la escritura que iban a toda prisa, versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Se interpreta que porque era el más joven, pudo correr más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, como que a la entrada nada más, vio los lienzos puestos allí, todo lo que habían utilizado para envolver al Señor y prepararlo para la tumba, José de Arimatea y Nicodemo. Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Saben que la lectura de esto nos muestra no solamente que verificaron el lugar, sino que se dieron cuenta que el Señor había de alguna forma milagrosa traspasado esos lienzos. Porque cuando uno estudia y vemos lo que están diciendo los apóstoles, vieron los lienzos y vieron el sudario enrollado como una crisálida, donde el Señor había estado, sí, los ungüentos, sí, las especias aromáticas y todo con lo que habían preparado el cuerpo del Señor, y aparte habían seguramente remojado esos lienzos. Después de 3 días se había resecado, y que ahora veían el sudario envuelto, enrollado en un lugar aparte. Veían la forma misma del Señor y que el cuerpo ya no estaba ahí. Se dieron cuenta que estaba enrollado en un lugar aparte. No tomaron el cuerpo, no de una manera violenta arrancaron las cosas y se llevaron todo. Quedó la evidencia de que el cuerpo del Señor ya no estaba ahí. Así que nos damos cuenta que los discípulos, insisto, no podrían haber creído en la resurrección de Jesús si su cadáver todavía estuviera en la tumba. Fueron a verificarlo, la tumba estaba vacía. En segundo lugar, incluso si los discípulos hubieran predicado la resurrección de Jesús, a pesar de que su tumba hubiera estado ocupada, casi nadie les hubiera creído. Y uno de los hechos más notables,
acerca de la creencia de la iglesia primitiva en torno a la resurrección del Señor Jesucristo fue que floreció en la misma ciudad donde Jesús fue crucificado públicamente. Piensen en esto. La predicación fue en Jerusalén, donde le habían crucificado al Señor, le habían juzgado y le habían llevado a ser crucificado. Y ahí mismo empezaron a predicar que Él había resucitado. Ahora, pregunta, si Él no resucitó y ellos están predicando que sí resucitó, ¿no hubiera sido muy fácil corroborar el hecho de que no había resucitado yendo a la tumba y habiendo visto y toda la gente habiéndose dado cuenta de que había muerto claramente, había muerto de una manera cruel, violenta, difícil naturalmente, y que a pesar de eso, como quiera, estando muerto, sabiendo dónde había sido llevado a ser sepultado, sabiendo que el cuerpo estaba ahí, pero ahora vienen acá sus seguidores a decir que había resucitado? ¿No era muy fácil para todos ellos menospreciar ese mensaje y diciendo, no, conocemos la tumba, no, está sellada y está aún custodiada por los guardias romanos, tiene el sello del Imperio Romano, ahí está ese cuerpo, nadie ha podido entrar ahí, nadie ha podido salir de ahí, así que ¿qué cuento nos vienen a hacer ustedes acá? Hermanos, la predicación de la resurrección inició donde ocurrió la crucifixión y la resurrección. No inició a cientos de kilómetros de distancia, no inició en Corinto, no inició en Antioquía de Siria o ni de Siria, que sería más cercana, ni de Pisidia, más lejana. No inició allá, no inició en Chipre o en Éfeso, no, inició en Jerusalén, donde era muy fácil derribar tal tipo de enseñanza, tal tipo de predicación. ¿Por qué? Porque ahí hubiera estado el cuerpo, ahí hubiera estado la tumba, ahí seguiría la tumba ocupada y claramente identificada por los guardias romanos a la puerta de ella, a la entrada de ella. ¿Se dan cuenta? A veces simple y sencillamente no hemos pensado lo suficiente a darnos cuenta que tenemos todos los elementos, que Dios nos dejó todos los elementos para que pudiéramos creer y abrazar con fe el testimonio que estos hombres dieron en torno a la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente se les apareció a ellos, sino que nos dejó elementos. Primero que nada, la tumba vacía. Y hermanos y amigos, estamos hablando de que esa tumba estaba vacía cuando los discípulos comenzaron a predicar de Jesús resurrecto, y creían en ello claramente, y estaban predicando en Jerusalén, porque también, en tercer lugar, ellos creyendo, que no lo creían en el inicio, insisto, es algo que me llama mucho la atención. No lo creían, no lo podían creer, como leímos del apóstol Tomás, que lo intentaron convencer y no creía, aún a pesar que los otros 10 compañeros suyos lo habían visto resurrecto, no quería creer. Pero incluso si lo hubieran creído, las autoridades judías habrían expuesto todo el asunto simplemente señalando, como ya dije antes, la tumba de Jesús. O quizás incluso exhumando el cuerpo, trayéndolo entre ellos o ante las autoridades como una prueba decisiva, una prueba determinante de que Jesús no había resucitado. ¿Pero lo hicieron? No podían hacerlo. Si ya no queda ningún identificador en la tumba donde Jesús había sido sepultado, la carga de la prueba recaería sobre los hombros de aquellos que dijeron que estos no eran los restos de Jesús. Pero ningún problema, ningún pleito, ninguna disputa hubo sobre la identificación de ningún cadáver de Jesús o del supuesto Jesús. Parece haber tenido lugar en ningún momento. No hay ni siquiera ninguna indicación o sugerencia en ninguna parte en torno a ello. Ahora, esta disputa que sí se generó entre judíos y no creyentes y creyentes en Jesucristo se dirige en otro sentido. Y se dirige en el sentido de sugerir que las autoridades judías no tomaron este asunto sobre el hecho de que Jesús resucitó como algo más que una molestia menor que no vale la pena tratar. Y la verdad, era algo fantástico, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Pero contrario a toda la evidencia de que no lo tomaron en cuenta, estaban realmente preocupados. Tan preocupados que llegaron al extremo de sobornar a los
soldados que eran los guardias de la tumba para decir que se habían dormido y que cuando estaban dormidos vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo del Señor. Ahora, lo curioso es que los mismos discípulos no creían en la resurrección al principio. Lo curioso está en que los discípulos estaban escondidos temiendo por su vida. Pero aún si agregamos más elementos y hablaremos más de detalle más adelante de todo esto, es que la tumba estaba sellada con una piedra de más de 1 tonelada y media. Imagínate a unos guardias, y cuando uno estudia un poquito la historia de cómo se disponía una guardia romana para poder vigilar y que una docena de ellos eran capaces de proteger hasta 100 metros cuadrados. Es impresionante del avance de cualquier ataque, y que ellos se disponían en grupos, sí, algunos tal vez haciendo turnos para dormir en algún momento, pero otros velando, naturalmente, y unos se ponían directamente enfrente del lugar que estaban cuidando y otros de otra posición, de tal manera que era imposible que alguien llegara al lugar donde estaban sin que alguno de ellos no se diera cuenta. Bueno, estaban ellos, pero estaban 11 discípulos amedrentados por un lado, sin armas, contra una guardia romana, con el sello del emperador garantizando que nadie podía abrir esa tumba otra vez sin la autorización de las autoridades y que ellos mismos lo permitieran, y que naturalmente si alguien se atrevía a tocar ese sello romano, ellos perderían la vida, los guardias me refiero. Entonces es muy improbable que siquiera intentaran hacerlo. Así que ese esfuerzo vano de los judíos, de los líderes religiosos, y digo vano porque es menos creíble que la resurrección misma, en el sentido de que no iban a tolerar o no iban a generar una historia tal si no fuera verdad, de que no podían dar otra explicación por la cual Jesús de Nazaret no estaba, su cuerpo no estaba en la tumba, no seguía en la tumba. ¿Cómo es que podían explicar que esa piedra de 1,5 toneladas había sido arrojada varios metros a un lado y que ellos estaban dormidos y no se dieron cuenta? ¿Cómo podrían explicar que eso ocurrió sin caer en el ridículo, en el sentido de que eso los 11 discípulos lo hicieron? La realidad es que sería igualmente milagroso. Claro, eso el hecho de la resurrección no convenía a su historia, tenían que inventar otra historia. Por lo tanto, si el relato del entierro de Jesús es histórico, también es una pequeña inferencia a la historicidad de la tumba vacía. Por esa razón, los críticos que niegan la historicidad de la tumba vacía se sienten obligados a argumentar en contra del relato del entierro también. De alguna manera, para problema de ellos, desafortunadamente, ellos que niegan la tumba vacía, el entierro de Jesús es uno de los hechos mejor establecidos sobre la vida del Señor Jesucristo. Ahora, en este tiempo, ya llevo media hora prácticamente, y es difícil argumentar y decirles todos los elementos, y naturalmente lo que estoy vertiendo no es algo que yo haya inventado, es algo que he estado estudiando, que he estado documentando, y que si les trajera los libros que he estado revisando, la historia, los críticos textuales, los historiadores, los arqueólogos, la verdad, aquí tendríamos varios libros que estar revisando con ustedes, y estoy citando solamente algunos nombres de las personas a quienes he hecho referencia y que nos han ayudado a entender las cosas, pero cuando simplemente analizamos el Evangelio de Juan nos damos cuenta que hay elementos tremendos que nos muestran hechos establecidos como el del entierro de Jesús de Nazaret. Insisto, es uno de los mejores hechos, o es uno de los hechos mejor establecidos sobre el hecho de que Jesús estuvo sepultado 3 días en aquella tumba. Ahora, abundando un poquito en ello, el entierro de nuestro Señor está ampliamente atestiguado en fuentes independientes muy tempranas, no solamente la Biblia, que estamos refiriéndonos como el libro del Señor, el que en un sentido real, claro, como palabra de Dios a quien nos remitimos primariamente, pero este relato del entierro del Señor Jesucristo en una tumba por José de Arimatea es parte material del material de fuente de Marcos para la historia de la pasión. Esta es una fuente muy temprana que probablemente se basa en testimonios de testigos oculares, y que el comentarista Rudolf Petsch
data de 7 años después de la crucifixión de Jesús. Además, el apóstol Pablo, y miren, hay algo tremendo con el apóstol Pablo, porque cuando él nos habla de lo que es el evangelio en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, y si tienen una Biblia les animo que lo vean directamente con sus ojos. 1 Corintios capítulo 3, capítulo 15, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Miren, esta descripción del apóstol Pablo de lo que es el evangelio es también crucial para darnos cuenta que la resurrección no fue una leyenda que se fue generando a lo largo de los años entre el pueblo cristiano, sino que fue la enseñanza misma de los creyentes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que se estableció en Jerusalén. Insisto, el lugar es importantísimo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén fue donde mataron al Señor, en Jerusalén fue donde le sepultaron, ahí fue donde resucitó, y donde tenían todos los elementos para desmentir, si hubiera sido mentira este hecho, pero no lo pudieron hacer, y desde el mismo inicio, la enseñanza primaria de la iglesia estuvo basada en el evangelio, que era fuertemente enfatizada la resurrección del Señor. 1 Corintios capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, yo quiero subrayar esa frase que remarca Saulo de Tarso, Pablo el apóstol. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está diciendo Pablo que se convirtió en una etapa temprana de la iglesia, que naturalmente él recibió esto que les había enseñado antes de su escritura. Esto, si él escribió estas palabras por ahí del año 60 de nuestra era, o antes de esto, 58 algunos piensan, y que él se había convertido 20 años antes, y que él había recibido estas palabras, nos damos cuenta que cuando él está citando estas palabras, haya pasado muy poco tiempo entre el momento de que ocurren y el momento que él las recibe. ¿Cuáles son las palabras que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y a lo mejor en algunas de las Biblias de ustedes o de las ediciones de la Biblia que tienen, esa parte viene como que dispuesta de manera diferente. Y la razón es porque era diríamoslo actualmente, un coro cristiano. Era la manera en la cual, como los judíos hacen aún hasta la fecha, la manera de transmitir, por su tradición oral, de transmitir historias para que no se los olvidaran y que las pudieran recordar más fácilmente, era a través de cánticos. Y aquí hay uno. Este es el cántico. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense, Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo dicho por el Señor en su palabra antes. Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto último de las apariciones del Señor, naturalmente, y es la descripción de Pablo, en torno a lo que había ocurrido, pero el cántico se encuentra en el versículo 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, Pablo cita esta antigua canción cristiana que había recibido de los primeros discípulos. Probablemente el apóstol recibió esta canción a más tardar en su visita a Jerusalén. ¿Y saben qué año fue ese? El año 36 después de Cristo. 36 después de Cristo. ¿Sí me escucharon bien? Eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 18, cuando él hace referencia de que él estuvo ahí.
y si no, antes en Damasco. Por lo tanto, se remonta a los primeros 5 años después de la muerte de Jesús. La tradición, esta canción, es un resumen de la predicación cristiana primitiva y puede haber sido utilizada en la instrucción de la iglesia para que la gente recordase el fundamento de nuestra fe, el mensaje que predicamos, la esperanza que tenemos. Su forma la habría hecho adecuada para la memorización. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya te lo aprendiste, ¿verdad? Sí, esto pasó, esto ocurrió, y luego da la evidencia de los testigos, que apareció a Cefas y después a los 12, y hasta ahí termina realmente el cántico, la canción. Ahora, yo creo que noten la segunda línea de esta canción. Se refiere a la sepultura de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Si no hay sepultura, no hay evidencia de muerte y por lo tanto tampoco de resurrección. Por eso era importante señalar que Él murió, pero no solamente que murió, sino que fue sepultado y estuvo en ese sepulcro 3 días y 3 noches. Primero podríamos preguntarnos, ¿fue esta sepultura, este entierro mencionado por Pablo, el mismo evento que el entierro de José de Arimatea? La respuesta a esa pregunta queda clara cuando comparamos estas líneas emitidas por Pablo con las narraciones de los evangelios por un lado y los sermones de los apóstoles por el otro. Ahora, yo tengo aquí en mis notas una tabla con 3 textos. Uno es 1 Corintios 15, 3 al 5, que acabamos de leer. Otro es Hechos capítulo 13, versículo 28 al 31. Y otro es Marcos 15, del versículo 37 hasta el capítulo 16, versículo 7, salteando algunas porciones. Pero aquí nos damos cuenta de predicaciones y de narraciones en torno a la muerte, sepultura, resurrección y aparición. O sea, evidencias de testigos oculares de la resurrección de Cristo, de que Él abandonó la tumba. Cristo murió, dice versículo 3 del capítulo 15 de Corintios. En Hechos capítulo 13, versículo 28 dice, y déjeme mejor verlo, aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Cristo murió. Hechos capítulo 13, en la predicación del apóstol Pablo, naturalmente, déjeme llegar ahí para corroborar nada más cada detalle de lo que estamos diciéndoles. Hechos capítulo 13, el versículo 28, dice de la siguiente manera. Está dando testimonio Pablo y dice lo siguiente entre su testimonio. Bueno, voy a leer un poquito antes. Varones hermanos, hijos del linaje, versículo 26 de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo de Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ahora, esta es la narración del libro de los Hechos, pero noten capítulo 15 del libro de Mateo, del Evangelio de Marcos. Los Evangelios en el Nuevo Testamento, el segundo Evangelio en el capítulo 15, el versículo 37, dice lo siguiente, y es que tengo versiones distintas aquí y quiero verlo en la versión que tengo en mi mano. Está narrando la crucifixión del Señor Jesucristo. El versículo 33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús,
dando una gran voz, expiró. En otras palabras, murió el Señor. La muerte, la sepultura. 1 Corintios 15 dice que fue sepultado conforme a las Escrituras. En el versículo, volviendo a Hechos, capítulo 13, nos muestra que le bajaron de la cruz. Pablo está narrando la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Volviendo a Marcos, capítulo 15, dice de la siguiente manera. Y el centurión, versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Esto para solamente subrayar a aquellos que piensan que se equivocaron dónde era el sepulcro donde el Señor había estado. Ellos aún pusieron atención dónde le pusieron. Pero no solamente Cristo murió, no solamente fue sepultado, y lo hemos visto ya en estos pasajes, también resucitó. Dice en Hechos capítulo 13, donde hicimos la lectura inicialmente, el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Voy a leer el 29 porque parece que estamos rompiendo el ritmo aquí. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Mas Dios le levantó de los muertos. Qué tremenda historia. Y así lo narra en la predicación el apóstol Pablo. Pero bueno, llegamos y regresamos al libro de Marcos y vemos nuevamente el testimonio narrado por las personas. Aquí, capítulo 16. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Insisto, era una piedra muy grande, 1,5 toneladas, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y Marcos lo subraya. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Eso otra vez en el Evangelio de Marcos. Es tremendo lo que el Señor nos muestra. Y luego dice que se apareció a los discípulos, dice ahí en 1 Corintios 15, donde hicimos lectura inicialmente, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice en Hechos capítulo 13, donde también hicimos lectura, ahí en el versículo 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y luego en Marcos capítulo 15, que acabamos de leer también, dice otra vez el versículo 7, en Marcos 15, 7, perdón, 16, 7, estoy, con razón no lo encontraba, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí
le veréis, como os dijo, y desde luego le vieron. Es notable, de verdad, que cómo hay correspondencia entre las narrativas y entre el cántico, la tradición oral que Pablo estaba citando en 1 Corintios capítulo 15, y cómo estos elementos independientes se conforman en una prueba convincente de la fórmula de las 4 líneas que hemos visto, que es evidente aquí. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y se apareció a Cefas y a los 12. 4 líneas sencillas, 4 líneas que comunicaron una y otra vez, que simplemente remarcaban una historia que habían presenciado algunos y que ahora, para comunicarla, habían generado esa tradición, ese pequeño cántico, para que lo aprendieran desde el mero inicio de la iglesia. Lo que recibió Pablo, año 36, 3 a 5 años después de la muerte del Señor Jesucristo, estaba ahora en su mente, estaba ahora en su corazón, y ahora pasaba a nosotros. Pero eso no es todo, hay mucho más, pero el tiempo se nos agota. Han pasado 50 minutos y se nos ha ido volando ese tiempo, y espero que también se te haya ido volando a ti. Así que yo te animo a que podamos seguir conectándonos, podamos seguir examinando evidencias de la resurrección. La fe cristiana no se fundamenta en templos. La fe cristiana no se fundamenta en comportamientos rigurosos. La fe cristiana no está fundamentada en ideas de personas. Está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, el poder de la resurrección que actúa en él, actúa hoy en los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que se han arrepentido y que le han confiado su vida a Jesucristo. Aquellos que han reconocido que merecemos la condenación porque somos pecadores, que hemos violado la ley de Dios una y otra vez y nos hemos alejado de él, nos hemos rebelado contra él de 1000 formas. Pero nos damos cuenta de que él nos amó al punto de enviar a su Hijo para morir por nosotros. Y sabemos que era su Hijo porque no solamente murió, sino que se levantó victorioso de la tumba al tercer día. Esa tumba estaba vacía, como ya hemos empezado a aprender un poquito más en torno a este hecho. Y esa tumba y ese poder, que le levantó de la tumba al Señor Jesucristo, es el que actúa en los corazones de aquellos que hemos creído en el Señor. Por lo tanto, yo te animo a que, abrazado de la fe, abrazado de la evidencia, abrazado del hecho infalible que Cristo está vivo, caminemos en este mundo, viviendo para él, ciertamente, pero dando testimonio de la vida victoriosa en Cristo Jesús, vidas transformadas para la gloria de Dios por el poder de Dios. Que el Señor les bendiga y esperamos verles pronto y desde luego que se conecten la próxima semana a la misma hora. Aquí nos estaremos viendo, y que estos elementos nos ayuden para glorificar al Señor, viviendo una vida con certeza, transformada y con influencia en la gente que necesita del perdón en Jesucristo. Dios les bendiga.